Hola nuevamente y bienvenidos a una sesión más previa a nuestra primera clase del entrenamiento intensivo que da inicio el día de mañana, viernes 2 de diciembre, donde te estaré hablando de cómo pasar de ser un analista de datos a científico de datos utilizando Python. En la sesión del día de hoy estaremos hablando de la analítica de datos y la estaremos viendo desde dos perspectivas. Desde la analítica de datos un poco más tradicional, un poco más descriptiva, diagnóstica, que así le llamamos, y una analítica de datos más avanzada que va a incorporar lo que es la parte predictiva y prescriptiva que nos ayudan para la toma de decisiones. Y una forma muy sencilla de entender la analítica de datos tradicional y avanzada y cómo se podrían robustecer en un proyecto sería básicamente viendo las diferentes etapas que podríamos realizar en un proyecto de analítica de datos y cómo la analítica avanzada se puede incorporar en las diferentes etapas del análisis tradicional. Entonces, para hablar sobre esto, tenemos que tener claro cuáles son las diferentes etapas del análisis de datos. Entonces, acá estamos resumiendo esas etapas, empezando por entendiendo la necesidad del negocio, definiendo el objetivo que vamos a plantear sobre el alcance del proyecto, recolectar datos, limpiar datos, analizar datos para generar hipótesis, predicciones, luego visualizar la información para interpretar los resultados que nos proyectan y compartir las conclusiones con los equipos interesados. En términos muy generales, esas son como las diferentes etapas del análisis de datos y lo que vamos a ver es cómo en analítica de datos tradicional y en analítica de datos avanzada se pueden complementar para hacer un proyecto bastante robusto y poder suplir la necesidad del negocio. Entonces, es muy importante que recuerden que siempre cualquier proyecto vamos a resolver una necesidad. Y esa necesidad partimos de entendiendo cuál es la necesidad del negocio. Entonces, en la actualidad, entender bien el negocio es clave para cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque vamos a conocer cuáles son los actores que se interrelacionan en cada proceso de la compañía, los competidores, los clientes e incluso, por supuesto, conocer la terminología que se habla en esa empresa. Me ha pasado que en consultorías una empresa tiene una terminología y estar en una reunión y todos hablar sobre el mismo idioma es de muchísimo valor agregado porque nos va a permitir conocer claramente cuál es esa necesidad y cuando realicemos este proyecto poder suplir la necesidad inicial. Además de tenemos que conocer cuál es el objetivo y alcance que va a tener este proyecto. Entonces, para asegurarnos la calidad del análisis de datos que vamos a realizar, es importante medir el desempeño a través de indicadores clave, los famosos KPI, ¿verdad? Entonces, durante este paso, es importante definir dos aspectos. Siempre conocer y decidir qué es lo que vamos a medir. ¿Cuál es el indicador que vamos a medir o que vamos a crear? Por ejemplo, cómo reducir los costos de producción sin comprometer la calidad de producto. Entonces, ¿qué tipo de datos necesitaríamos nosotros para responder esta pregunta? Cuando tengamos eso claro, podemos avanzar a la siguiente etapa, que es obviamente recolectar datos. También debemos de conocer, decidir cómo medir esa información que tenemos disponible, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el marco del tiempo? La unidad, si la vamos a dar en dólares, en colones, y los factores que se podrían incluir, ¿verdad? Cualquier variable que sea importante para alcanzar el objetivo del análisis que vamos a realizar. Entonces, entender la necesidad del negocio y definir el objetivo del alcance, pues tanto en análisis de datos tradicional como en análisis de datos avanzado se utiliza la gestión de la metodología Agile, ¿verdad? Como método un poco más de gestión de trabajo que está basada en resultados a corto plazo y la metodología utiliza la analítica como estrategia para obtener resultados adecuados en análisis masivo de datos, ¿verdad? Entonces ustedes van a escuchar muchas veces como lo que es la metodología de Scrum, ¿verdad? Trabajar un poco más Agile o Kanban para poder lograr ese objetivo en sprint cortos y que el cliente vaya a ir viendo el avance de nuestro análisis. Entonces, aquí la tradicional y la avanzada se pueden complementar súper bien con este tipo de metodologías ágiles que nos ayudan a mejorar los aspectos de, ok, este va a ser el resultado en un tiempo específico. Ahora, cuando hablamos sobre recolectar datos, ya que definimos bien el objetivo y conocemos cuáles son los datos que vamos a necesitar, entonces después de identificar esos objetivos, el siguiente paso es obtener la información. Entonces, un análisis eficaz parte de la información que estaremos usando para obtener conclusiones finales. Entonces, para ello, por supuesto, debemos de hablar un poquito sobre la analítica de datos tradicional, que por lo general nosotros recolectamos datos desde archivos de Excel, archivos CSV, JSON, XML,
e información de página web, pero generalmente de forma manual, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar herramientas de Business Intelligence para recolectar datos, pero hay ciertos datos que nosotros no podríamos recolectar con las técnicas un poco más tradicionales, un poco más básicas. Por eso que las técnicas más avanzadas, por ejemplo, nos van a ayudar a complementar el análisis de datos tradicional. Por ejemplo, hacer web scraping, que nos va a permitir extraer información desde una página web de forma automatizada, leer grandes cantidades de datos de forma masiva, como archivos, los mismos archivos de CSV, de los archivos JSON, ¿verdad? Que eso, pues probablemente con analítica de datos tradicional no lo podemos hacer de forma tan eficiente. Entonces, la forma de cómo recolectamos nosotros la información para sacarle el mayor provecho y obtener más variables para poder analizar y cumplir esa necesidad del negocio es indispensable. Entonces, podríamos hacerlo desde la forma tradicional o podríamos complementar si nuestra información se encuentra en un sitio que con técnicas tradicionales no lo podríamos acceder, ahí nos ayudaría mucho la parte avanzada con lenguajes de programación como Python. Ahora, otro aspecto importante siempre es limpiar datos. Entonces, después de recopilar la información que ya la tenemos nosotros lista para poder analizarla, es importante que conozcamos que no siempre los datos vienen todos ya en filas y columnas y todos ya estructurados para empezar a trabajar. Entonces, es importante limpiarlos y clasificarlos, ¿verdad? La limpieza de datos es extremadamente importante porque contendrá información insuficiente o incluso innecesaria dentro del análisis que vamos a realizar, ¿verdad? Puede ser que vayan datos que se van a descartar porque las variables están con errores, etcétera, ¿verdad? Eso es muy importante. La limpieza de datos muchas veces no la queremos hacer, pero es clave para cualquier proyecto. Entonces nos va a permitir obtener resultados más precisos, identificar y eliminar datos duplicados, agregar datos a valores faltantes, registros correctos y otras inconsistencias que podrían distorsionar nuestro análisis, ¿verdad? Entonces esta parte es clave, muchas veces nadie la quiere hacer, pero es muy importante para poder llevar a cabo esa respuesta a la necesidad que tiene la empresa. La forma tradicional de limpiar datos, pues dependiendo de las herramientas que ustedes utilizan, saben que la parte de data grabbing, pues se utiliza, pues probablemente si utilizan Tableau, con Tableau Prep, o si utilizan Power BI, con Power Query, o inclusive Power Query en Excel, ¿verdad? Lo que es la parte donde obtenemos los datos, aplicamos diferentes pasos para llegar a tener un set de datos más limpio y que permita luego ser analizado. Sin embargo, analítica avanzada, además de que podría utilizar las que ya mencionamos, Python nos ofrece usar su potente librería que se llama Pandas. Pandas es un framework ideal para hacer limpieza de datos, manipulación de datos, ¿verdad? Tiene una enorme cantidad de funciones para manipular datos utilizando los data frames. Es altamente escalable. Entonces podríamos tener conjuntos de datos pequeños o muy grandes y automatizar ese proceso donde podríamos indexar, renombrar, ordenar, filtrar, borrar nulos, errores, unir data frames, etcétera, etcétera, etcétera. Es un framework, es una librería sumamente importante en análisis de datos porque nos va a ayudar a incorporar todas las funciones que ustedes conocen en herramientas de BI como Tableau Prep o Power Query en un framework de Python para poder desarrollar código que nos permita escalar y automatizar todo lo que son los pasos para poder limpiar la información. Entonces, nos ayuda mucho a poder trabajar de una forma más robusta nuestro análisis de datos. Ahora, la siguiente etapa es analizar los datos. Una vez que nosotros limpiamos y demás, empezamos con la parte exploratoria, ¿verdad? Ya empezar a generar nuestras hipótesis, entender un poco cuál es el patrón, comportamiento que tiene la información. Y es el momento de usar las herramientas de análisis de datos para realizar técnicas eh, que nos ayuden a aprender y comprender el análisis que estamos realizando, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros deberíamos de aplicar. Entonces, de esta forma, vamos a obtener diferentes tipos de gráficos, estadísticas, curvas de indiferencia, medidas que explicarán claramente los datos que estamos obteniendo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener en la parte más tradicional el análisis que manejan como los siguientes aspectos, ¿verdad? Respondiendo preguntas como ¿qué ocurrió, verdad? Un poco más descriptiva, midiendo si logramos o no logramos la meta y la analítica diagnóstica de por qué no ocurrió, ¿verdad? Una parte importante era definir ese objetivo y cómo medirlo. Entonces, la analítica tradicional nos resuelve eso, ¿verdad? Conocer qué pasó y por qué pasó. Si le damos un doble clic a ese indicador.
pero la analítica de datos avanzada nos ayuda a que podríamos resolver otro tipo de preguntas, por ejemplo, ¿qué podría pasar y no ser tan reactivos, sino ser un poco más proactivas según el patrón o tendencia que tenemos de los datos, ¿verdad? E inclusive anticiparnos y hacer y poder ofrecer qué podríamos hacer nosotros para que ese acontecimiento, si por ejemplo la venta va de caída y queremos mejorar esa curva, ¿qué se podría hacer para mejorarla? ¿O qué podríamos hacer para que continuemos así? Y ahí funcionan aplicaciones como Netflix, por ejemplo, o Waze, que nos recomiendan cosas una vez que terminamos de interactuar con dicha aplicación. Vamos a ver que en analizar datos vamos a tener siempre Excel, ¿verdad? Excel siempre sigue siendo como una de las formas más básicas, pero que no por ser básica quiere decir que sea menos potente. Nos ayuda mucho para revisar si vamos bien o vamos mal, pero hay otros frameworks, otras librerías en analítica de datos más avanzados, por ejemplo, Scikit-Learn, que son propias de Python, que nos ayudan a robustecer nuestro análisis haciendo predicciones de valores que tenemos o que esperamos a futuro basado en los datos históricos. Entonces, la analítica de datos podría resolver las preguntas que ya tenemos de los indicadores clave que tiene el negocio, pero además podría acompañar esa información con nuevos indicadores, con más información de valor agregado que nos ayuda a ser un poquito más proactivos y no tan reactivos. Bueno, aquí vamos a hablar sobre visualizar datos, ¿verdad? Una vez que nosotros analizamos los datos y ya generamos nuestras hipótesis, tenemos que presentar los resultados, ¿verdad? Python ofrece gráficas, ¿verdad? Como lenguaje de programación nos va a ayudar también a representar datos, por ejemplo, con Matplotlib o con Seaborn o algunos otros paquetes que quizás ustedes ya conozcan. Sin embargo, visualmente, realizar ese panel no es tan sencillo, por lo cual es sumamente importante que se complemente con herramientas de BI para la realización de reportes o dashboards y así lograr que esos resultados se interpreten de una mejor forma, ¿verdad? Entonces, hay herramientas visualizadoras como Tableau, como Power BI, que nos ayudan a representar los datos de una forma más amigable. En vez de quizás de presentar todos los datos en Python, que puede ser un poco menos dinámico, un poco más piecillo, por así decirlo, con herramientas de BI, pues obviamente nos va a facilitar que esos resultados se puedan interpretar en diferentes equipos interesados. Entonces, esto nos va a llevar a la parte de interpretar resultados, ¿verdad? Que es como la parte final, que después de analizar los datos y realizar los paneles de visualización, siempre es momento de interpretar los resultados. Entonces, debemos validar el porqué de su realización, además de los costos y tiempos invertidos que estamos haciendo y responder preguntas claves, por ejemplo, si los datos corresponden y dan respuesta a la problemática que inicialmente nosotros planteamos. Los datos ayudan a defenderse de cualquier objeción. Es muy importante que la información que estemos compartiendo, si vamos a presentarla a un público, esta pueda resolver no solamente una objeción, sino dos, tres, cuatro, porque tiene que ser la información lo suficientemente clara y precisa para poder atender y cubrir las necesidades o preguntas que tenga la audiencia, ¿verdad? Si hay algún desafío o limitación que pueda que no haber estado presente durante los datos y que quizás no lo hayamos contemplado una vez que interpretamos los resultados. Entonces, son como factores sumamente claves para que este proyecto pues llegue a un buen fin. Entonces, han visto cómo en las diferentes etapas nos acompañamos con la analítica de datos tradicional utilizando herramientas de BI y analítica de datos pues más común como Excel o acompañando la analítica de datos avanzada con lenguajes de programación como Python que nos ayudan a generar un valor agregado a nuestros resultados. Entonces recuerden que los invito ya el día de mañana, viernes 2 de diciembre, a nuestra primera clase del entrenamiento. Sé que van a aprender muchísimas cosas nuevas y van a poder entender cuál es la diferencia y cuáles son los pasos a llevar a cabo para pasar de ser un analista de datos a científico de datos. Entonces, nos vemos.